Buenos días, señores. Vamos a tratar hoy el movimiento constreñido a una curva, en especial el movimiento circular. Un caso especial de movimiento se da cuando la partícula está ligada a moverse por una curva. Ejemplos de esto son un cuerpo que se desliza por un plano inclinado, un carro que se desplaza por los rieles de una montaña rusa, el movimiento constreñido a un círculo, lo que vamos a llamar movimiento circular, que va a ser el tema del video. En dicho caso, si bien el movimiento podría pensarse como tridimensional, la realidad es que sus grados de libertad se ven limitados. Se le llama grado de libertad a cada variación posible que puede tener un sistema representada a través de una variable dinámica. Luego, por cada grado de libertad hay una variable por describir. Al limitar los grados de libertad, el número de variables del problema se reduce. Como ejemplo de grado de libertad, podemos pensar en una partícula. Una simple partícula tiene 3 grados de libertad. Se puede mover en este sentido o en este sentido. Ahí tendríamos 3. Cada ligadura quita un grado de libertad. Así, por ejemplo, un cuerpo se desliza sin rozamiento desde el reposo por un plano inclinado. Al verse limitado por un plano inclinado de aceleración solamente la componente de la gravedad en la dirección del plano, el movimiento es unidimensional. El movimiento de aceleración constante se encuentra en un plano determinado por la velocidad inicial y el vector aceleración. En ese sistema, la componente z del movimiento es constante y esa es la primera ligadura. Para el movimiento circular, supongamos que una partícula está restringida a moverse únicamente sobre una circunferencia de radio r conocido. La presencia de simetrías en la naturaleza siempre nos da un indicativo de cómo es más apropiada la descripción. Siempre que se reconozca una simetría, hay que buscar la forma de utilizarla. Este problema tiene una simetría cilíndrica, por lo cual la podemos describir utilizando coordenadas polares en el plano del movimiento y una coordenada rectangular en la tercera dimensión. Ubicando un sistema coordenado centrado en el centro del círculo y trazando el eje polar como el semieje X positivo, definiendo la dirección positiva de las rotaciones antihoraria, se tienen las siguientes relaciones entre la coordenada rectangular X, Y, Z y las coordenadas polares. La coordenada polar R y la coordenada polar θ relacionarían de la siguiente forma. X va a ser R coseno θ. Y va a ser R seno θ. Z va a ser igual a 0. El movimiento es unidimensional. Por polares cilíndricas tenemos la coordenada Z siempre constante. El sistema está confinado en un plano. Dentro del plano, la distancia al centro es constante, es decir, R, el radio, es constante igual, a lo que valga. Al tener 2 grados de libertad ligados, solo queda libre el movimiento angular. Llamemos S de t a la curva que describe el perímetro de la circunferencia. Al ser el movimiento restringido a la curva, la posición de la partícula se puede representar por su posición sobre esta curva, que estaría dada por una función posición s en función del tiempo. Vamos a definir s igual a 0 en el punto de corte entre la curva que describe el movimiento y el eje polar, y sea el sentido positivo aquel que implica una rotación antihoraria, es decir, visto desde afuera hacia la hoja, sería una rotación de mano derecha, poniendo los dedos de la mano derecha apuntando en la dirección del eje X positivo o del eje polar y rotando con ellos, obtenemos la dirección positiva de las rotaciones. En sesiones anteriores del curso usted tuvo que haber aprendido que la velocidad es un vector siempre tangente a la trayectoria y la rapidez es la magnitud del vector velocidad. Puede calcularse como la rata de cambio de la posición sobre la curva S que describe la trayectoria en el tiempo. Es decir, la rapidez es la derivada de la curva S en el tiempo. Luego, el vector velocidad vendrá descrito por su rapidez en dirección tangente a esta circunferencia. La aceleración
para un movimiento constreñido en el plano, tiene una componente tangencial que sería la que llamaremos aceleración tangencial, que es la rata de cambio de la rapidez en el tiempo. Y vamos a tener una componente central a la cual llamaremos aceleración centrípeta o aceleración central, que nos da información de cómo cambia la dirección del vector velocidad. La aceleración central siempre tiene la misma forma matemática, velocidad al cuadrado sobre el radio instantáneo de curvatura. En este caso, como el radio es constante en todo el movimiento, el radio instantáneo siempre va a ser constante. La posición sobre la curva vendrá descrita como una función del tiempo, S igual a S de t. Como el radio es constante, dicha posición está relacionada con el ángulo barrido, expresado en radianes, como posición en la curva igual al radio por el ángulo barrido, en función del tiempo. Luego podemos obtener las expresiones para la rapidez, la velocidad y la aceleración en sus componentes tangencial y central, como posición sobre la curva es igual al radio por el ángulo barrido, en función del tiempo. La rapidez, que es la derivada de la posición sobre la curva en el tiempo, quedaría escrita como radio por la derivada del ángulo barrido en el tiempo. Esta derivada en los libros de física se suele notar como un punto encima de la variable. Entonces se escribiría como R por el teta punto. O escribiendo la velocidad angular con la letra griega omega, se podría escribir como R por omega. La aceleración central queda escrita como rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Se podría entonces reescribir de la forma radio por velocidad angular todo al cuadrado dividido el radio, pues podemos simplificar el radio de abajo con uno de los radios de arriba y nos quedaría simplemente radio por velocidad angular al cuadrado. Mientras tanto, la aceleración tangencial queda escrita como el radio por la segunda derivada del ángulo barrido en el tiempo. A esa segunda derivada le damos el nombre alfa, o la vamos a anotar con la letra griega alfa. También la podemos escribir como aceleración tangencial igual al radio por la derivada de la velocidad angular en el tiempo. Nótese que en el movimiento circular, la aceleración central es siempre distinta de cero. Mientras existe el movimiento circular, esa aceleración central tiene que ser distinta de cero porque es la que me da cuenta del cambio de dirección del vector velocidad. Solo es cero para movimiento circular si la partícula quedara temporalmente en reposo, mientras que la aceleración tangencial puede ser cero y seguir existiendo en movimiento circular. En el caso de que tengamos esto, pues el movimiento circular sería un movimiento circular uniforme. Hablemos ahora del movimiento circular uniformemente acelerado. Si la componente tangencial de la aceleración es constante, las expresiones para la posición sobre la curva, la rapidez y la aceleración tangencial van a formar el mismo sistema de ecuaciones que teníamos para el movimiento unidimensional. Hagamos un paralelo. En el movimiento unidimensional teníamos las ecuaciones posición es igual a una función del tiempo. Velocidad en x sería derivada de la posición en x con respecto al tiempo. La aceleración en su componente x sería derivada de la velocidad en x respecto al tiempo o segunda derivada de la posición en x respecto al tiempo. Ahora, en nuestro movimiento circular tenemos las ecuaciones en función de la posición sobre la curva S, como que S se escribe como una función del tiempo, que podríamos hacer también como el producto del radio por el ángulo barrido. La rapidez, que es la velocidad proyectada en S, o velocidad proyectada en la tangente de la curva, es igual a cómo cambia la posición en la curva en el tiempo, derivada de S en el tiempo. O, en términos del ángulo barrido, es el radio por la derivada del ángulo barrido en el tiempo. La aceleración tangencial es igual a la rata de cambio de la rapidez en el tiempo, o el radio por la segunda derivada del ángulo barrido en el tiempo. Dado que el factor R, el radio, es simplemente una constante, dejamos la descripción en términos del ángulo barrido. Al tener el mismo sistema de ecuaciones, su solución matemática es la misma.
Por tanto, para el movimiento circular uniformemente acelerado, el ángulo barrido va a ser ángulo inicial más velocidad angular inicial, intervalo temporal, más un medio de la aceleración, intervalo temporal al cuadrado. Velocidad angular va a ser velocidad angular más aceleración angular, intervalo temporal. Recordando que el intervalo temporal es tiempo actual que marca el reloj menos el tiempo de referencia en el cual fueron medidos la posición angular inicial y la velocidad angular inicial. Pensemos en el siguiente ejemplo. Un cuerpo se encuentra pegado a un disco de radio R. El disco comienza a girar con aceleración constante alfa, partiendo del reposo. Después de un tiempo T1, ¿cuál ha sido el ángulo barrido? ¿Cuál ha sido la distancia recorrida? En este problema son datos conocidos el radio, la aceleración constante, que es la aceleración angular, y el tiempo transcurrido desde que inicia el movimiento hasta que quiero averiguar el dato. Solucionémoslo. Tomando un observador cuyo origen espacial se encuentra en el centro de la circunferencia, el eje polar cruza por la posición inicial del cuerpo e iniciamos el reloj, es decir, ubicamos el origen temporal en el instante en el que la partícula inicia su proceso de aceleración. Tenemos que, por la construcción del observador, la posición angular inicial es 0. A partir del reposo, la velocidad angular inicial es 0, por lo cual la posición angular en todo tiempo se puede expresar como posición angular igual a un medio de la aceleración angular tiempo al cuadrado, porque nuestro tiempo de referencia vale 0 cuando se mide la posición inicial y la velocidad inicial. Como la rotación se da siempre en el mismo sentido, el ángulo barrido es igual a la posición angular. Y conocer la posición angular en un tiempo determinado es simplemente evaluar esta expresión. Por tanto, el ángulo en el tiempo 1 será igual a un medio de la aceleración angular por el tiempo 1 al cuadrado. Sin embargo, la posición angular es una función multivaluada y para representarla es más conveniente usar su equivalente entre ángulos menores o iguales a 2π. Para ello, vamos a dividir el ángulo barrido entre el total de ángulos que existen en una vuelta completa. En una vuelta completa el ángulo total es 2π. Esto nos da el número de vueltas completas que se ha realizado. N va a ser igual entonces al ángulo total recorrido sobre 2π y eso nos va a dar un término que va a tener una parte entera a la cual llamamos m y una parte decimal a la que va a llamar x. M entonces es el número de vueltas completas que ha logrado dar el sistema. Y la parte decimal 0.x es la fracción de la vuelta que está recorriendo en el último tramo. La posición angular reducida es entonces dada por una regla de proporcionalidad. Si en una vuelta se tienen 2π radianes, en 0.x vueltas, ¿cuántos radianes hay? Esto finalmente nos da que el ángulo representado entre 0 y 2π sería 2π multiplicado por la parte decimal 0.x. Para la distancia recorrida, recordamos que sobre la curva la posición está dada por posición en función del tiempo es igual al radio de la circunferencia por el ángulo barrido en función del tiempo. Luego, si yo quiero saber la posición final, basta con evaluar S en el tiempo 1. La distancia total recorrida, al ser un movimiento que barre ángulos siempre en el mismo sentido, va a ser entonces igual a la posición. S de T1 igual al radio total por el θ1. Ahora, hablemos del movimiento circular uniforme. En caso de que la aceleración angular sea 0, 0 es una constante, sigue valiendo la misma expresión, pero donde está el término de aceleración angular, lo vamos a hacer 0. El movimiento se hará barriendo ángulos iguales en tiempos iguales, es decir, es un movimiento uniforme. Por eso lo llamamos movimiento circular uniforme. Las expresiones que lo van a regir serán simplemente posición angular igual a posición angular inicial más velocidad angular por intervalo temporal y la velocidad angular es siempre la velocidad angular inicial, es decir, es constante.
es un movimiento cíclico. Un ciclo es el conjunto de eventos que se repiten de forma ordenada o secuencial. El movimiento circular uniforme es cíclico puesto que después de un tiempo el cuerpo que lo describe se encontrará nuevamente en la misma posición inicial y se repetirá la secuencia de posiciones tal y cual como ocurrió la primera vez. En radianes, la posición angular tiene un ciclo de 2π, es decir, que cada que se barre un ángulo 2π, la partícula retoma a su posición inicial. El ciclo del que estamos hablando es periódico. El periodo es el tiempo característico de un ciclo, en el que se cumple que el ángulo evaluado en un tiempo t más el periodo es igual al ángulo evaluado en un tiempo t. Es decir, es el tiempo que se tarda la partícula en recorrer un ángulo de 2π. Como la velocidad angular es constante para el movimiento circular uniforme, entonces un ángulo de 2π se recorre en un tiempo tal que 2π debe ser igual a la velocidad angular por el tiempo, de donde el tiempo correspondiente al periodo es igual a 2π sobre la velocidad angular. La frecuencia se define como el número de ciclos que la partícula recorre por unidad de tiempo. Esto matemáticamente es la rata, número de ciclos dividido tiempo que tardó en realizar esos ciclos. Tomemos un solo ciclo tarda un periodo en ser realizado. Luego la frecuencia es el inverso del periodo, 1 dividido periodo. La frecuencia angular es el número de ángulos barridos por unidad de tiempo. Como en un ciclo completo hay 2π radianes, la frecuencia angular va a ser 2π sobre periodo. Y esto es igual a 2π por la frecuencia de vibración del sistema. Y de hecho es igual también a la velocidad angular para el movimiento circular uniforme. Bueno, señores, eso es todo lo que necesitamos de conocer, los básicos del movimiento circular. Hagan ejercicios al respecto, diviértanse.